Allá van. Bienvenidos señores a este hermoso y único canal. Mi nombre es Cruz Villarreta y soy contador público nacional. Y hoy día la verdad estaba tirado en la pileta y tenía una sensación extraña. Esa sensación que creo que fue la misma que tuvo mi papá el 1 de julio del año 1975. Eh, Agarré el teléfono a ver en Twitter qué pasaba y había fallecido Carlos Saúl Menem. Carlos Saúl Menem fue presidente en la Argentina desde el año 1989 hasta el año 1999. 10 años fue presidente. Y este video lo vamos a hacer de memoria, o sea, acá no me puse a estudiar nada, solamente vamos a recordar las cosas que viví. Yo nací en el año 82, hasta el año 89 tenía 5 años, estaba en el jardín de infantes, pero desde el año 96 en adelante, 95 en adelante, me acuerdo muy bien de muchas cosas que pasaban y que se vivían en la Argentina y que vivimos en la Argentina. En el año 89 habíamos terminado con una hiperinflación. 900% teníamos, 800%, 900%. 3000% tienen los venezolanos, nosotros nunca llegamos a tanto. Durante la primera etapa del gobierno de Carlos Saúl Menem, hay algo que no te cuentan. Y es que el gobierno de Carlos Saúl Menem no pudo domar la hiperinflación. La pudo bajar, sí, pero no la podía domar. Entonces apareció un peladito de ojos azules, al que le dicen que fue ministro de los militares, le dicen un montón de huevadas. Pero creo que es el último liberal que realmente ocupó un cargo e hizo algo importante en la economía argentina, que era Domingo Felipe Cavallo. Domingo Felipe Cavallo se le acerca a Carlos Saúl Menem, esto está en un video que ya publiqué antes, que lo voy a dejar al final para que lo veas si querés. Domingo Felipe Cavallo se le acerca a Carlos Saúl Menem, en ese momento, si mal no recuerdo, creo que Cavallo estaba en el Banco Central, se le acerca y le dice, mira, te traigo una propuesta. Carlos Saúl Menem tenía un ministro de Economía que era un tipo que la estaba remando, pero no había mucha capacidad en la persona esta para terminar de domar realmente la inflación. La habían bajado bastante, pero la hiperinflación en ese momento estaba por arriba del 100%. Entonces viene Domingo Felipe Cavallo y le dice, te traigo esta propuesta. Carlos Saúl Menem lo pone automáticamente a Domingo Felipe Cavallo como ministro de Economía. Este tipo comienza a implementar todas las políticas económicas que él creía que iban a domar la hiperinflación y lo logra. A partir de ese momento comenzamos a tener la convertibilidad. ¿Qué decía la convertibilidad? Que un peso para ser emitido debía tener $1 de respaldo en el Banco Central. Algo tan simple como eso. Posteriormente, Domingo Felipe Cavallo implementa otras políticas, la privatización de las empresas. Había que domar el gasto público, ese era el gran problema que teníamos en la Argentina, había que domar el gasto público. Teníamos Entel en ese momento, si vos querías tener un teléfono, podías llegar a estar hasta 25 o 30 años en una lista de espera y nunca te iban a poner un teléfono. Una casa que se vendía con número de teléfono y con teléfono instalado cotizaba a veces hasta el doble de una casa común. A ese nivel vivíamos en la Argentina en los años anteriores a las privatizaciones a la privatización de Entel. Se privatizan todas las empresas de prestadoras de servicios públicos que son monopolios naturales como la luz, el gas, el agua. Se privatiza el teléfono, se privatiza Aerolíneas Argentinas, que era una máquina de chupar plata igual que ahora. Se privatiza YPF. Todo esto durante el primer gobierno de Carlos Saúl Menem, dura 6 años, trajo una época de bonanza a la Argentina. Esto permitió dos cosas, que nosotros los argentinos nos preparáramos para un segundo mandato de Carlos Saúl Menem, pero en el medio Carlos Saúl Menem no podía con su ambición. Carlos Saúl Menem fue un tipo que, como todo peronista, lo único que pensaba era en perpetuarse en el poder. Además, su entorno lo único que quería era perpetuarse en el poder. O sea, no querían largar lo que siempre decimos, no querían largar la teta. Y fue que pacta con Raúl Ricardo Alfonsín la reforma de la Constitución del año 94, el famoso Pacto de Olivos. En la reforma de la Constitución del año 94 es lo que tenemos hoy en día. O sea, la reforma de la Constitución del año 94 es lo que lleva a que la Argentina posteriormente se abandonen los colegios electorales, pasemos a decidir nuestras elecciones en un distrito de Buenos Aires que es La Matanza, únicamente. En ese lugar se deciden las elecciones a presidente de este país y las elecciones nacionales. Y es que comienza. Carlos Saúl Menem tenía una visión impecable,
como todo buen peronista, cuál era la única forma en la que él iba a perpetuarse en el poder. Carlos Saúl Menem quería perpetuarse en el poder, por eso es que lleva adelante todas las reformas que lleva. Posteriormente, año 95, es reelegido presidente, un segundo mandato, el cual lo termina con un 18% de desocupación en la Argentina. Una economía en gran cambio. Cosas buenas que se hicieron durante el gobierno de Carlos Saúl Menem: la privatización, la estabilización de la moneda, apertura de las importaciones. No hubo realmente apertura de las importaciones, no es verdad. No fue que te dicen que podías comerciar con cualquiera. No podías comerciar con cualquiera. Era algo un poco más liviano que con el kirchnerismo, era algo más parecido al macrismo, pero no tenías una apertura real de las importaciones. No había una apertura real de las importaciones. No podías importar y exportar libremente. Había un entramado burocrático muy importante para poder lograrlo. Sí hubo una baja muy importante en lo que era el sistema de previsional. Hubo un cambio muy importante. Se bajó la cantidad de dinero que tenías que aportar por empleado, pero se implementa el sistema de jubilaciones privadas. Y estuvo bien, estuvo mal. Era una muy buena medida, pero estuvo muy mal implementada. Las AFJP, el famoso liberal Menem, las obligaba a que invirtieran una gran cantidad del dinero de sus afiliados en bonos del Tesoro Nacional. Entonces, de esa forma Carlos Menem se aseguraba financiar el déficit fiscal. El déficit fiscal nunca lo abandonaron. La diferencia entre Menem, Alfonsín y los anteriores era que en lugar de emitir, financiaba con deuda. ¿Menem fue liberal? No, Menem no fue liberal, Menem fue un peronista más. Menem fue un peronista más que a través de la reforma del 94, junto con su aliado Raúl Ricardo Alfonsín, un radical, allanaron el camino para que la Argentina se vuelva hoy día lo que es la Argentina. El 50% de pobreza que tenemos hoy en día, la gran cantidad de concentración de poder en el Ejecutivo Nacional que tenemos hoy en día, no hubiese sido posible nunca sin Carlos Saúl Menem. Carlos Saúl Menem, posteriormente de abandonar su puesto como presidente, pasó a ocupar un cargo vitalicio como senador por la provincia de La Rioja. Carlos Saúl Menem murió condenado sin cumplir la condena por la voladura de Río Tercero. Entonces, hoy en día en Twitter a muchos están diciendo, pero la vieja confiable, Río Tercero. ¿Sabes qué? En Río Tercero eran argentinos, podría haber sido tu pueblo. Ese tipo voló ese pueblo porque en ese pueblo había un polvorín y de ese polvorín estaban traficando armas y municiones al Ecuador y a Croacia. ¿A través de quién? A través de un traficante de armas, por supuesto. En ese tiempo salió una figura muy interesante, un tal Monser Alcázar. Carlos Saúl Menem permitió que su propio hijo sea asesinado. No solo eso, permitió que la muerte de su hijo quede impune. Hay un libro muy interesante que es Maten al hijo del presidente, si mal no recuerdo, de Ernesto Sanz, un periodista mendocino, donde relata muy bien qué fue lo que pasó. El helicóptero en el que iba Oldray Carlos Menem Jr. fue atacado de frente con un FAP, un rifle FAP, fusil automático pesado, argentino, un rifle argentino. ¿Cuántas cosas para contar de Carlos Saúl Menem? El atentado a la AMIA, Carlos Saúl Menem lo dejó sin meter preso a nadie. El atentado a la embajada de Israel, Carlos Saúl Menem lo dejó sin meter preso a nadie. Por supuesto, no era su obligación, él no era juez. Pero todas esas cosas pasaron durante su gobierno. Él sí manejaba la CIDE, la Secretaría de Inteligencia de Estado. Y esas cosas las averiguaba la CIDE. Pequeño detalle: Carlos Saúl Menem, para poder asegurarse impunidad en todo lo que él hacía, junto con su gente, de repente agregó un par de miembros más a la Corte Suprema de Justicia, que los nombró él, gente de él. O sea, cuántas cosas que solamente de memoria nomás recordar.
los combustibles. En Argentina nunca me voy a olvidar de eso, porque esa época la tengo ese momento lo tengo muy claro. El litro de nafta valía 50 centavos de dólar con el gobierno de Carlos Saúl Menem. En el mismo gobierno de Carlos Saúl Menem de repente pasaron a valer 60 centavos de dólar. Un dólar el litro de nafta. Un dólar el litro de nafta. De 50 centavos de dólar a un dólar el litro de nafta. 25 centavos de dólar el litro de gasoil. 50 centavos de dólar el litro de gasoil. ¿Por qué? Porque había que cubrir el déficit público. El déficit público, a pesar de haber hecho una reforma bastante liberal, que era eliminar muchas cosas que eran gasto público, el gasto público siguió creciendo. ¿Por qué? Porque vendimos las empresas estatales, eliminamos ese gasto público, pero no se eliminó nunca el otro gasto público, que era el de las dependencias estatales. Fue el tipo más liberal de la Argentina, porque contamos desde el año 83, o en los últimos 70 años, y en los últimos 70 años, un presidente ha sido más incompetente que otro. Y no es que los tipos son incompetentes porque son incompetentes. Lo que pasa es que los que votamos somos nosotros. Los que votamos somos nosotros. Entonces no es que el tipo es un incompetente. Hay un montón de incompetentes que están bien representados en el Ejecutivo Nacional. Si comparamos a Menem con Alberto, con Macri, con Cristina, con De la Rúa y con Alfonsín, por supuesto, Menem fue el mejor de los últimos 36 años. Sí, Menem fue el mejor. Tenemos que decirlo, es verdad. También fue quien sentó la base para que todos estos inútiles se sigan perpetuando en el poder. La ley de coparticipación nacional, hermosa, la usó a mansalva. Menem se fue sin eliminar a aquella famosa promoción industrial a San Juan y a San Luis que perjudicaba tanto a la provincia de Mendoza. Menem se fue sin eliminarla. Dicen que Menem gobernaba para todos. No, Menem no gobernaba para todos. Menem gobernaba para sí y para poder mantenerse en su proyecto de poder junto con sus amigos. Hoy en día leía que todos lo recordaban. Fue el mejor presidente. Eliminó la hiperinflación. Ustedes tienen que tener en cuenta que si Domingo Felipe Cavallo no se hubiese acercado a Carlos Saúl Menem, la hiperinflación no la eliminaba, porque Menem no pudo eliminar la inflación. La ley de convertibilidad aparece en el año 91. 91 en el año 92. 91-92. Aparece la ley de convertibilidad. No aparece en el 89 la ley de convertibilidad. Menem no tenía ni idea de cómo domar la hiperinflación y no la pudo domar. Domingo Felipe Cavallo fue quien la domó. Esa fue la realidad. 35 años de democracia y lo mejor que tenemos en este país para decir que el mejor presidente que tuvimos es un tipo que permitió que asesinen a su propio hijo, dejó que vuelen la embajada de Israel, dejó que vuelen la AMIA, ordenó que vuelen Río Tercero, terminó su vida y su mandato escudándose bajo fueros de senador, los cuales eran renovados gracias al kirchnerismo. Fue un aliado incondicional del kirchnerismo para no terminar su vida preso como debía terminarla, luego de haber sido condenado. Menem muere condenado por tráfico de armas y por ser responsable de la voladura del polvorín de Río Tercero. Yo no entiendo a la gente que pone en un pedestal a un tipo que es capaz de llevar adelante tal cosa y que es capaz de permitir la impunidad de la muerte de su hijo. Zulema Yoma, hoy día está muy calladita, pero Zulema Yoma la escuchamos muchas veces decir abiertamente: la muerte de mi hijo es culpa de su padre. Y si la Argentina hoy día está despidiendo a un presidente, un expresidente como Carlos Saúl Menem, es porque todos los argentinos en nuestro interior, en realidad no todos los que lo votaron a él y los que lo recuerdan a él, permitirían que Carlos Saúl Menem tenga un tercer mandato, el cual ganó en el 2003. Carlos Saúl Menem ganó en el 2003 un tercer mandato, pero los varones del conurbano le quitaron su apoyo. Por eso esa es la razón por la cual en el 2003 Carlos Saúl Menem no vuelve a tomar el poder como presidente. La realidad es que si Carlos Saúl Menem está siendo tan recordado hoy día, es porque los argentinos del 89 al 99 tuvimos el presidente que nos merecían.
Qué bueno que yo empecé a votar en el 2001. Un abrazo, nos vemos hasta la próxima.